El tiempo de Ayotzinapa, de Carlos Martín Beristain. CNDH. El Estado es un aparato complejo. En México también hay otras instituciones con las que empezamos los contactos. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, trabajan cerca de 1,500 personas. Recogen denuncias e investigan violaciones de derechos humanos. Hacen recomendaciones a las instituciones para superar esos problemas o atender a las víctimas. En otros países eso sería la Defensoría del Pueblo. La primera reunión es en nuestros días iniciales con muy buena acogida. Quedamos pronto para la segunda, que será sobre el manejo de las quejas sobre torturas por parte de los detenidos del caso. El equipo de la CNDH está compuesto por cerca de 40 personas. Lleva trabajando en esto desde poco después de los hechos. La falta de confianza de las víctimas también se extiende hacia el 26 de septiembre, hacia aquí, aunque la presidencia cambió un mes después del ataque del 26 de septiembre y la CNDH trata de renovarse. Para la gente todo está por verse. Muchos detenidos, entre ellos algunos de los que vomitaban el horror en las declaraciones hechas públicas en la conferencia de Murillo Karam, han puesto denuncia por torturas ante la comisión. Las denuncias van aumentando desde las 8 de estos días hasta las cerca de 50 más adelante. La investigación aquí también se divide entre visitadores de diferentes áreas, abogados, médicos y psicólogos que, como su propio nombre indica, visitan a los detenidos. Las visitadurías deben ser algo más que las veedurías, porque al menos aquellas van al lugar del detenido. Si seguimos esa lógica, a la Procuraduría habría que cambiarle el nombre por conseguiduría, porque más que procurar justicia debería conseguirla. Elucubraciones de café de esta mañana. Los equipos de la CNDH nos presentan algunos informes médicos y psicológicos de los detenidos. Todo tiene detalles y escritos. En varios casos, informes sucesivos de un mismo detenido. Pregunto por los informes médicos que he visto en el expediente de la PGR, ya que todos tienen la misma estructura y buena parte del contenido es idéntico, pero parece más un parte de lesiones que un informe médico forense. Tras las formalidades de los datos, en esos informes viene la descripción de las lesiones. Equimosis de 5.2 por 8.5 centímetros, 6 laceraciones de 0.5 puntos en región dorsal baja, escoriaciones en zona malar, esquimosis de 10 por 15 centímetros en zona torácica media anterior. No hay fotografías ni dibujos como debería, así que cuando ya llevas 8 o 12 lesiones toca imaginar. No sé por qué en México no se escribe nunca hematoma, que se entiende mucho mejor que equimosis, que nadie comprende más que los del gremio. Ningún informe médico de los más de 100 revisados tiene esta palabra. En estos, después del apartado de la descripción de las lesiones, viene la valoración médico-legal. Pero entonces no te encuentras con ningún análisis, como esperaría cualquiera al doblar esta esquina. Te encuentras una página de un libro. Según Calaboy, las lesiones se diferencian de equimosis, laceraciones y escoriaciones. Y este apartado es igual en todos los informes médicos. Ese pedazo tiene poca coherencia porque valoración médico-legal no hay ninguna. Después, yendo al siguiente apartado, te encuentras con las conclusiones. Las lesiones tardarán en curar menos de 15 días. Pero si nos ponemos en plan médico-legal, eso no es una conclusión, sino un pronóstico. Tampoco hay análisis de la situación del detenido, de sus alegaciones o de su situación psicológica. Cuando pregunto a los médicos de la CNDH por qué los informes de la PGR no tienen análisis ni valoración médico-legal como en mi país o en cualquier otro que conozco, me dicen: usted no conoce México. En México tenemos hasta 17 tipos de informes médicos. Lo que usted dice es un informe de mecánica de lesiones. Para superar el problema, aprendo a hacer la pregunta adecuada. ¿Y puedo ver unos informes de mecánica de lesiones? Cuando después de la reunión vuelvo al expediente a buscar lo que tenía otro nombre, me encuentro con varios informes de mecánica de lesiones. Como en todo informe, lo primero son los datos generales. Esa parte es importante aquí porque también la fecha declara. Los informes de mecánica de lesiones están hechos de 1 a 3 meses después de los informes de integridad física. Como la naturaleza repara lo que el hombre ha dañado en un tipo de descontaminación espontánea, los informes me parece que no pueden valorar las lesiones para las que están indicados porque, según decía el pronóstico, en muchas de ellas tardarían en curar menos de 15 días.
Después aprendo que los informes de mecánica de lesiones no se hacen viendo al detenido. Los que se hacen viendo al detenido deben tener otro nombre. Los de mecánica de lesiones se hacen solo viendo los informes de integridad física. Así que el tiempo no importa porque del texto no desaparecen. A estas alturas de la vida y de la investigación médica sobre violaciones a los derechos humanos, sabemos ya muchas cosas y cómo hacerlas. Los informes médicos deberían ser una garantía para la integridad del detenido durante la detención, pero hasta ahora son solo una forma de constatar parte del daño y seguir adelante. La mecánica de lesiones toma una a una estas lesiones y las analiza según las posibilidades, pero una a una pueden ser cualquier cosa. De todos los informes de mecánica de lesiones que leo con avidez en estos días, solo uno dice que las lesiones son compatibles con tortura. Para todos los demás, las lesiones son típicas de maniobras de detención, o sea, que se golpeó cuando era detenido o eran lesiones por el forcejeo. No se explica cómo, si otro documento que se llama puesta a disposición señala que la detención fue pacífica, el médico dice en el informe que las lesiones son típicas de maniobras de la detención. La conformidad o el miedo de los médicos forenses forman parte de los problemas de la investigación de los posibles casos de torturas en muchos países. Por eso es importante la independencia de los servicios periciales. Si te va a ver un médico, tú quisieras que no fuera de la misma institución que la que te detuvo. Eso es parte de las normas internacionales y de la práctica en muchos países. Mientras investigamos, también tomamos notas para recomendaciones que un día tendremos que hacer. Como estamos hablando de los informes médicos de la PGR en la reunión con la CNDH, pregunto por los informes médicos y psicológicos propios y si es posible verlos para analizar cómo están hechos. Podríamos ayudar para dar recomendaciones. Así paso otros días leyendo, analizando y proponiendo. Hay cosas de lenguaje que son taxativas cuando no pueden serlo. Se podrá decir que no hay datos que indiquen, pero el informe dice se descarta. Y no hay datos en el texto para ello. En otros casos se habla de que no hay lesiones traumáticas recientes, pero el concepto de reciente tiene un enorme margen de maniobra. En otros se atribuye la depresión a la separación de la familia, cuando los propios datos hablan de insomnio sobre la tortura. La interpretación de las lesiones tiene que hacerse en su conjunto porque es el bosque lo que te ayuda a entender lo que ha pasado en el territorio.